Spiritus, veni Sancte Spiritus. Muy buenos días a todos. Pues primero le doy gracias a Dios por la bendición y el honor de estar en este templo con todos ustedes. Le doy muchas gracias también al Padre por la bendición y la invitación. Y voy a compartir con ustedes esta reflexión sobre un corazón de carne. Y para esto le voy a pedir al Espíritu Santo su palabra, donde nos quiera llevar, para que así comencemos en el espíritu de la palabra. Les voy a leer de el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, desde el versículo 35, y dice así: el ciego de Jericó. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazoreo, y empezó a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo al verlo alabó a Dios. Palabra de Dios. Pues pienso que el Espíritu Santo es muy puntual, porque precisamente de esto estamos hablando, de un corazón de carne. Un corazón de carne fue el que alabó a Dios después de que Dios le dio la vista a este ciego, porque su corazón se llenó de Dios y solo podía glorificarlo. Sabemos que el principio de nuestra vida humana es un principio de ceguera espiritual, sordera espiritual, mudez espiritual, porque venimos de la oscuridad hacia la luz. Es como si estuviéramos saliendo de una cueva oscura hacia la luz que es Jesucristo. Y este conocimiento de Dios se da a medida que nosotros vamos atreviéndonos a salir de esa oscuridad y enfrentarnos a la majestuosidad de la luz que nos enceguece. Porque la fuerza de la ley de Dios, la fuerza de lo que exige el Evangelio es luz. Y esa luz enceguece al corazón que está todavía en la oscuridad, que está endurecido en esa naturaleza inferior de la carne, donde el hombre está completamente exiliado en sus instintos, sentidos, razón, en todas las tendencias que tiene hacia sus placeres naturales, hacia sus apetencias y tendencias, y le cuesta salir de esa concha y lanzarse a un abismo de la luz donde nada de eso que ata al hombre a su naturaleza inferior tendrá poder ya, porque ya el Espíritu estará sobre esa carne y le pondrá riendas y lo pondrá en obediencia, y entonces tendrá la sensibilidad suficiente para decirle sí a Dios, a su ley, a su amor, a sus mandatos divinos en el Evangelio, y se convierte en un ser espiritual. Es el principio de un corazón de carne. Nosotros, cuando escuchamos estos términos, en principio los escuchamos con un oído meramente racional. Ustedes saben que cuando Jesús le hablaba a los apóstoles y discípulos sobre la levadura de los fariseos, ellos inmediatamente se iban a la levadura que infla el pan. Pero Jesús obviamente
les estaba hablando era del egoísmo, la vanidad, la autosuficiencia, la soberbia de los fariseos. Y eso lo comparaba con levadura, porque es lo que engrandece la masa. Y en este caso engrandece al ser humano en su egoísmo. Entonces lo veían primero desde la razón y lo comparaban simplemente con el pan y decían: el Señor está hablando de pan. Pero en realidad, cuando entendemos el lenguaje espiritual del Mesías, nos damos cuenta que el Señor quiere que nosotros nos elevemos al Espíritu para que podamos entender todo lo que Él nos ha revelado. Somos testigos, cada uno de nosotros, que cada vez que escuchamos la palabra de Dios parece que fuera nueva, aunque la hemos escuchado muchas veces. Y la razón es que el corazón vive experiencias diferentes, depende de su estado en el momento que escucha la palabra. Hay días en que tenemos el corazón muy en la oscuridad, muy endurecido, y otras veces lo tenemos más hacia la luz, más hacia la sensibilidad del amor de Dios, y por eso la palabra se manifiesta en una forma diferente. Pero la invitación de Dios es a que permanezcamos en la plenitud de la luz, de la sensibilidad al amor de Dios. No que estemos entrando y saliendo de la cueva, entrando y saliendo de la oscuridad a la luz, que eso es lo que se llama la tibieza, que sabemos que Dios detesta al tibio. Y por eso, teniendo en cuenta que nosotros somos seres que en principio somos naturales y que por la unción del Espíritu Santo en el bautismo nos ha hecho sobrenaturales, sabemos que tenemos la responsabilidad de vestirnos de esa sobrenaturalidad para que actuemos y caminemos, vivamos, respiremos en lo que es sobrenatural. Yo siempre le doy ejemplo a la gente con el agua. Usted trae agua a la iglesia y una vez que el sacerdote la bendice, ya esa agua no es natural. La llamamos agua bendita. Cuando usted esparce agua bendita, si hay espíritus en el aire del mal, se queman, huyen, porque cada gota de esa agua es el Espíritu Santo. Ahora, cuando traemos un ser humano a bautizar, cuando entra al templo, el ser es meramente racional, una criatura natural. Una vez bautizada, se convierte en una criatura sobrenatural. Si el agua, que es una criatura inferior, tiene el poder de espantar los espíritus, se pueden imaginar lo que somos nosotros, que somos las criaturas favoritas de Dios, a quien Dios les dio la creación entera para que nosotros tuviésemos poder sobre ella. Se imagina la fuerza espiritual que hay en un bautizado que está consciente de su bautismo y que se eleva a las gracias del Espíritu recibido y camina como una persona espiritual con un corazón de carne. Esto es extremadamente poderoso, es nuestra misión, es nuestro envío. Para eso hemos sido llamados como hijos de la iglesia, para que vivamos en la plenitud de la gracia espiritual que se nos ha sido dada. Y para eso tenemos que levantarnos de la comodidad de esta temporalidad. Sabemos que vivimos en una civilización de comodidad, de velocidad, de placeres, de oportunidades, de derechos. Y esto es lo que hace que el hombre se convierta en una isla de egoísmo y de autosuficiencia. Y por eso, cada vez que nos reunimos como estamos hoy, reunidos en el nombre del Señor y reunidos para fortalecernos, para renovarnos, para adentrarnos más en el Espíritu de Dios, para llenarnos de fuerza que nos ayude a dominar todas nuestras naturalezas inferiores
todo lo que nos ata al mundo temporal y nos separa de el mundo prometido por Dios, que es la gracia, la vida eterna, que empieza en el Espíritu, que empieza en mi vida espiritual, que está en el Espíritu Santo y que camina con un sentido eterno de la vida. Cuando nosotros entramos en la bendición del Espíritu Santo y caminamos como criaturas sobrenaturales y sabemos que ya no somos naturales, ya no somos simplemente esas criaturas mortales que están sujetas y esclavas a los eventos naturales del día a día, porque tenemos la fortaleza, la sabiduría para vivir todas las vicisitudes y pruebas, sufrimientos y oportunidades de esta vida, pero con un corazón de carne en el Espíritu de Dios. Son dos personas muy diferentes. Hay gente que, a pesar de tener este bautismo del Espíritu, a pesar de tener el Evangelio revelado minuciosamente, desmenuzado en detalles por la iglesia, sin embargo vive una vida natural, no vive una vida sobrenatural, porque tan solo se exilia en la religión, pero no se eleva al espíritu. En la iglesia encontramos mucha gente religiosa y son muy religiosos, como los fariseos del evangelio. Están siempre pendientes de cumplir con la ley, los preceptos de la ley. Son rezanderos, son gente que parece que sudaran agua bendita cuando se arrodillan, y todo esto, una religión muy grande, pero un corazón duro, de piedra, sin caridad, sin amor, sin respeto por la vida de los demás. Esto es lo que se llama una persona religiosa, pero esto no es un pecado, sino que es una tristeza, porque tenemos un don tan grande que es el Espíritu de Dios, que nos enseña que la religión es una plataforma de lanzamientos del alma. Desde la religión nos edificamos en el Espíritu para convertirnos en hijos espirituales de Dios. No podemos quedarnos en los cimientos que son la religión, tenemos que construir el edificio. Y por eso lo que estamos haciendo acá es lo que San Pablo dice e invita. Él dice, pidámosle al Señor el don de profecía, pero no una profecía para predecir el fin del mundo, sino una profecía para edificar la iglesia sobre los cimientos que ya han sido dados, que son el Evangelio de Jesucristo. Así de que estamos acá no hablando de nada nuevo, sino que estamos acá fortaleciéndonos en lo que ya conocemos, en lo que se nos ha sido dado. Porque el mismo Jesús nos ha revelado, no hay nada nuevo bajo el sol. Todas las profecías y todos los profetas se cumplieron en Jesucristo. Por esa razón, cuando nosotros somos bautizados, nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, que quiere decir, ya la profecía se ha consumado, se ha dado en Jesucristo, y con el bautismo todos quedamos cristificados, convertidos en la profecía viva. Pero la profecía viva es el Evangelio. Por eso necesitamos tener conciencia de que nuestro camino es crecer dentro de la gracia que ya ha sido dada, sin buscar nada nuevo. Por eso, si alguien viene a traernos un mensaje nuevo, no le toquen ni la ropa, porque no hay nada nuevo para venir fuera del regreso de Jesús. Es lo único nuevo que estamos esperando, nada más. El Evangelio tiene la plenitud de la verdad. Por eso cualquier vidente, profeta, mensajero que nos traiga mensajes nuevos del Señor, no le toquen ni la ropa, porque ya tenemos la verdad en el Evangelio. ¿Usted quiere saber qué quiere el Señor de usted? Lea el Evangelio para que se dé cuenta que después de leer los 4 Evangelios, después de leer todas las epístolas que no son más que el Evangelio caminante, el Evangelio itinerante de los apóstoles, se dará cuenta que en conclusión la revelación de Dios dice una sola cosa: la voluntad de Dios es nuestra santificación.
Esa es la voluntad de Dios. Todos los evangelios terminan en eso. Toda la prédica de Jesús termina en eso. Porque el Señor dice, quiero que entren a la casa del Señor. Quiero que entren a mi reino. Pero Él dice, mi reino no es de este mundo. Y por eso debemos estar tan claros acerca de dónde estamos. Porque el demonio quiere que nosotros pensemos que este es el reino, que aquí estamos en el paraíso, que aquí es donde debemos anclar todos nuestros sueños, esperanzas, deseos, proyectos, deben ser acá. Y claro, tenemos que vivir este mundo material y Dios nos confía a cada uno de nosotros diferentes responsabilidades, pero debemos tomar la vida material, que es un don maravilloso, porque es el don que Dios nos dio, el don de la vida en este mundo, que es el primer paso a una jornada eterna. Debemos tomarlo con responsabilidad para cumplir con el mandamiento del amor, pero también para entender que somos peregrinos y estamos de paso, que no pertenecemos a este mundo, que estamos de paso. Cada vez que usted se acomoda mucho acá, pues está hundiéndose, no se está elevando. Pero cuando nosotros entendemos el llamado del Espíritu Santo en el Evangelio, sentimos que hay un espíritu ascendente en nuestra vida, que nos estamos elevando cada vez más hacia Dios, sin perder los pies sobre la tierra mientras estemos caminando todavía y estemos de paso, pero con el corazón elevado a Dios. Por eso estamos hablando de un corazón de carne. Un corazón de carne es un corazón que siente, un corazón que le duele, un corazón que ama, un corazón que se atreve a perdonar, un corazón compasivo, paciente, caritativo, que son las virtudes que enriquecen el alma para que sea de Dios y para que no pertenezca al mundo, para que no pertenezca al demonio, para que no pertenezca a nuestras miserias y debilidades, sino que pertenezca a Dios. Y sabemos que a pesar de elevarnos al espíritu, la carne es pronta siempre, hasta que la enterremos, pronta a tender hacia las cosas naturales, hacia el pecado, hacia la desobediencia. Y por eso la fuerza espiritual de nuestro bautismo, cuando nos unimos a esa fuerza y nos convertimos en uno con Dios, uno en la cruz, estamos viviendo una vida cristocéntrica. Ya tenemos las riendas sobre la naturaleza inferior, y a pesar de la rebelión que hay en nuestra sangre, en nuestra carne, la llevamos caminando por donde debe caminar, y es una lucha diaria. La gente a veces me pregunta, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo, corrección, ¿cuándo fue que comencé a convertirme? Porque la conversión es todos los días. Yo no puedo decir jamás que estoy convertido. Yo me levanto a convertirme. Y hay veces que antes de acostarme le tengo que pedir perdón a Dios porque no viví una vida de conversión en ese día. Y así es día a día que estamos trabajando en nuestra conversión hacia el bien, porque estamos constantemente navegando entre el bien y el mal. Navega no solamente dentro de nosotros, sino afuera de nosotros. Y entonces constantemente estamos tomando decisiones. Esto no, esto sí, esto no. Sentimientos, pensamientos, pasiones, ideas. Y todo tiene que estar constantemente discernido, y es un trabajo permanente. No es un trabajo al que podamos dormirnosle. Por eso, este no es el lugar de descanso. Ustedes se dan cuenta que el Señor habla a ese pueblo hebreo y le dice al profeta, yo he dicho que no entrarán en mi descanso porque me tentaron. Un pueblo maleado de incredulidad, se refería a los hebreos. Hablaba del descanso, pero él jamás habló del descanso acá. El descanso es en el santuario de Dios al final de esta vida. Hay personas que dicen, ay, estoy tan cansado con esta vida.
Las cosas no me salen como yo quiero y ya estoy cansado. ¿Cuándo será que las cosas se van a dar bien? ¿No sabe esa persona que las dificultades de esta vida son un tesoro? No las que vivimos por consecuencia de nuestros pecados, aunque esas también se pueden convertir en una oportunidad de corregirnos y mejorarnos, pero las dificultades que vivimos de por sí, por peregrinar por este destierro, son una oportunidad de santificación, porque vamos caminando con la cruz y sin protestar, sin tentar a Dios, sin cuestionar a nadie, sino que cargamos con lo que llevamos y lo cargamos con paciencia, con amor, y no miramos para atrás ni tampoco buscamos quién es el culpable de mi cruz, sino que yo la llevo. Y cuando yo hago eso, me estoy purificando, me estoy santificando, estoy creciendo en el Espíritu. Ustedes saben que hay gente que lo único que hace es quejarse. A veces encuentro uno con una persona y le habla media hora del dolor de rodilla que tiene. Después, cuando uno se va, sale con dolor de rodilla también. Porque no solamente se quejan de la cruz que llevan, pero la quieren repartir con todos. Así de que tenemos que tener cuidado de no repartir cruces. El Evangelio es muy claro. El Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. En ninguna parte dice, toma tu cruz, repártela con todos y sígueme. Ese no es un evangelio que sea correcto. Y es importante entender que nosotros somos llamados a caminar por esta vida terrenal con la cruz del Señor, pero con un corazón tierno, amoroso, un corazón lleno de gozo y de esperanza a pesar de las vicisitudes de esta vida. No hay nada más hermoso que encontrar una persona enferma, atribulada, una persona que pasa por pruebas horribles, pero tiene la luz de Dios, la esperanza de Dios, el gozo de Dios. No hay un testimonio más grande que ese, porque ese no es el que nos contagia con el dolor de la rodilla, sino que ese es el que nos da la alegría del Evangelio, la alegría de la fe, la alegría de la esperanza, y es el cristiano que este mundo necesita, porque nosotros no buscamos los derechos de este mundo, nosotros buscamos la gloria de Dios, y esa no está acá. Yo no quiero derechos en este mundo, que me los quiten todos si quieren. Yo quiero al Señor, yo quiero la salvación de mi alma y la salvación de todas las almas, porque precisamente nosotros podemos ver con claridad algo muy importante. Las señales que Dios le da a la iglesia. En Fátima, un ángel, estamos hablando de un ángel que bajó del cielo, le enseña a orar a los pastorcitos, y en una de las oraciones dice: lleva todas las almas al cielo, especialmente las más necesitadas de tu misericordia. Es un ángel el que está hablando, no fueron los pastorcitos, es un ángel que habla. ¿Eso qué quiere decir? Dios nos está enseñando a orar. ¿Y qué está enseñándonos? Que debemos tener el sentimiento de que todas las almas entren al cielo. Pero miren, ¿cuántas veces miramos a una persona y decir, ese se va a condenar, ¿no? Ese es tan malo, ese quién sabe dónde terminó. Pero claro, esto es natural pensar así, porque obviamente hay gente muy mala, hay gente que hace mucho daño, y nos cuesta amarlos, nos cuesta perdonarlos, nos cuesta mirarlos con los ojos de Dios. Pero lo que sucede es que la cruz nos enseña a nosotros que el amor de Dios es para todos, que el sol brilla sobre los buenos y sobre los malos. Y por eso, teniendo en cuenta esta realidad temporal, de esta vida temporal, debemos abrirnos al amor de Dios y desear que todos nos salvemos. Es que si pensamos bien,
Si pensamos bien, uno podría comenzar por hacerse un examen de conciencia y un ejercicio espiritual importante en este momento. Aquí estamos en este templo. Muchos no nos conocemos personalmente, pero estamos bajo el mismo manto del amor de Dios y el mismo bautismo, el mismo Espíritu. Y la pregunta sería, ¿será que en nuestro corazón nosotros verdadera y sinceramente estamos convencidos de que lo que más nos importa es que todos los que estamos acá en este momento nos salvemos y que nos encontremos en el cielo? Que eso es lo que yo quiero en mi corazón, eso es lo que estoy respirando, eso es lo que yo miro hacia arriba y le digo a Dios, que todos lleguemos a tu reino, Señor. Que eso es lo que está saliendo de mi corazón, porque cuando yo tengo un corazón así, eso se llama un corazón de carne, y eso se llama el Espíritu de Dios, eso se llama el amor de Dios, eso se llama el Evangelio, el mensaje, el envío. Esa es nuestra misión, el tener un corazón que quiere que todos se salven, que usted camine por la calle entre extraños y usted se acuerde que todos esos extraños tienen alma y han sido creados por Dios y que me pertenecen a mí. Hay algo muy importante para nosotros como enviados cristianos, mensajeros de la luz, y es que todo ser humano que cruza nuestro camino nos pertenece a nosotros. Y va a estar el día del juicio ante el Señor, aparecerá todo lo que recorrimos y aparecerá aquella persona que no me gustó, aquella persona que me gustó más o menos, aquel que me gustó, y todo ese conjunto de corazón selectivo se convierte en un juicio. Pero Jesús le decía a Santa Faustina, que me encuentren como el Dios de la misericordia, no quiero que me encuentren como el juez. Y esto es lo que debemos tener claro, de que en nuestro caminar estemos buscando llenar todos los pasos que damos del amor de Dios. Yo me levanto por la mañana y una de mis oraciones es pedirle, implorarle al Señor que no permita que camine sin su amor. Yo le digo al Señor, prefiero no levantarme, quedarme aquí sentado, si he de caminar vacío de tu amor, porque entonces todo eso me queda marcado, y yo no quiero tener un libro malo, páginas malas, páginas vacías de Dios. Yo quiero que estén llenas de Dios. Y claro, no somos perfectos, pero es como cuando uno reza el rosario y se eleva y se olvida cuántas Ave María rezó. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Devolverse y volverlas a rezar. Eso es lo que hay que hacer. No se puede seguir, ay, pues quién sabe, si no seguir. No. Entonces, ¿qué sucede cuando usted camina por la calle y se da cuenta que usted caminó como un zombie, la gente eran como pescados que nadaron por el lado suyo y a usted no le importó nada ni nadie? ¿Qué hace? Tiene que detenerse, orar y pedirle a Dios que le ayude a llenar todos los pasos que Dios sin amor se los ayude a llenar de su amor. Y así va reparando, va enmendando, va dando pasos seguros. Y es importante caminar así. Mucha gente dirá, pero qué exagerado, oh, qué radical, qué agotamiento, esto es extenuante, ¿quién va a hacer eso? Pues miren, los santos dicen, debemos orar 24 horas al día. Esto para el rezandero es una mala noticia, porque dirá, Dios mío, se me va a secar la lengua, se me van a romper las rodillas, porque lo único que conoce de oración es la rezandería. Pero fuera de la salmodia y la recitación, la oración comienza en el corazón. Cuando yo soy de Dios, yo vivo en Dios 24 horas al día. Yo les pongo un ejemplo muy humano. Un esposo que es fiel, donde quiera que esté, tiene a su familia en el corazón. 24 horas al día. Hasta se sueña con la familia cuando duerme.
es fiel, está integrado en ese amor. Eso es lo que debe tener el alma con Dios. Donde quiera que estemos, debemos estar en ese matrimonio con Dios, unidos a Él, siempre en Él. Eso se llama orar 24 horas al día. Como el esposo ama 24 horas al día a su familia, igual nosotros debemos amar a Dios 24 horas al día. En nuestro corazón siempre debe estar el Señor. Y así vivimos en perfecta, continua oración. Eso es lo que se llama orar todo el tiempo. Ahora, el Señor es muy puntual en su Espíritu Santo. Ustedes saben que estamos acá por gracia de Dios, porque Él fue el que nos trajo. Nosotros pensamos que estos pasos los dimos por instinto humano, pero lo que se nos olvida es que somos bautizados y el Espíritu camina con nosotros, el Espíritu está en nosotros y el Señor ha creado este momento, este espacio y nos habla el corazón. Y sabemos que a cada uno de nosotros el Señor nos habla personalmente. Hay una palabra para cada uno de nosotros en este momento. El Señor quiere que lleguemos al cielo. Eso es lo que Él quiere. Por eso hay tanta gente estudiando la divina voluntad. Libros así de grandes, talleres, retiros inmensos y todo eso está bien. ¿Por qué no? Pero ¿saben qué? Cuando uno se va directamente al grano y uno quiere tener claridad sobre sus pasos, el Evangelio está claro y dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. No le busque más vueltas al palo como dicen en el campo, ¿no? Usted, si quiere vivir la voluntad de Dios, santifíquese. Yo le digo a la gente, si un alma del purgatorio tuviera la oportunidad de aparecerse acá y darnos dos mensajes, ¿qué diría esa alma? Diría, santifiquen su vida y llévenle a Dios a todo el mundo. Eso sería lo que diría, porque no hay nada más importante para hacer. Nada. Lo único que uno se lleva de esta vida es el testimonio que hizo posible que otros conocieran a Dios. Y la santidad, que es la que nos entra al santuario del Señor, porque solo los santos entran al cielo. Y hay mucha gente que dice, pero ¿quién se puede volver santo y perfeccionarse en esta vida temporal si somos unos pecadores? Pero hay algo que debemos acordarnos. Primero, lo podemos tomar de un pasaje de San Pablo cuando dice, 3 veces le pedí al Señor que me librara de este aguijón que tengo en mi carne, que es como un demonio que vino directamente del infierno a atormentarme. Pero el Señor me dijo, mi gracia te basta, yo me glorifico en tu miseria, en tu debilidad. ¿Qué quiere decir eso traducido a un lenguaje común? Yo lucho por superar todas mis debilidades, por superar todas mis transgresiones al Señor, pero ¿cuántas veces vuelvo a caer? Hay pecados que son recurrentes y que me atormentan, pero hay algo que sucede el día que nos encontremos con el Señor, y es que si el Señor sabe que usted verdaderamente odiaba ese pecado, lo detestaba, a pesar que en medio de esa batalla con ese pecado muchas veces cayó otra vez, pero usted lo quiere superar, usted ha renunciado a ese pecado, usted lucha contra ese pecado. Si eso es lo que verdaderamente ha estado haciendo, el Señor, el día del juicio, le completa lo que le faltaba. Eso es, el Señor le completa lo que le faltaba. Miren que a San Pablo no le quitó el aguijón, y San Pablo agrega más adelante que el Señor no lo hizo porque no quería que él se convirtiera en un engreído, no quería que él se volviera el superapóstol que no tenía defectos, lo mantuvo así para mantenerlo humilde. Y muchas veces gran parte de nuestros defectos que no podemos superar, a pesar de que estamos batallando contra ellos, son purificación, son sanación, son santificación que Dios permite en nuestra vida. Y hay que tener claro eso. Claro está que
nuestra naturaleza es muy astuta y entonces va a decir, entonces yo puedo continuar con este pecadito y el Señor al final me completa lo que me falta. No, hay que tener mucho cuidado con la astucia que tiene nuestra alma. Ustedes saben que el Evangelio dice que seamos astutos, pero en la mansedumbre, que quiere decir astutos con el Espíritu de Dios. Porque los hombres del mundo son solo astucia. Por eso la palabra de Dios dice, los hijos del mundo son más astutos que los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios tenemos astucia y Espíritu Santo. Los hijos del mundo solo tienen astucia y por eso son más rápidos y efectivos en las cosas naturales. Pero es todo lo que tienen, porque no tienen nada sobrenatural, son seres meramente terrenales. Entonces, como nosotros tenemos el corazón anclado en la vida sobrenatural, la astucia que tenemos es para defendernos de las fuerzas del demonio y las fuerzas naturales de este mundo. Para poder sobrevivir la vida en el mundo es nuestra astucia. Pero la astucia nuestra no es para enraizarnos en el mundo, apoderarnos del mundo, poseer el mundo. Para eso no es la astucia nuestra, y por eso se ven más astutos los del mundo, porque sí quieren raíces en el mundo. Así de que hoy podríamos decir que cada uno de nosotros llegó aquí caminando con el peso de la carne, con el peso de la vida, con el peso de toda nuestra visión, que no necesariamente puede ser la más clara sobre lo que yo soy, para dónde voy, qué estoy haciendo. Esa es una visión existencial que todos llevamos día a día y que nos damos cuenta que entre más nos acercamos a Dios, más sencillos nos volvemos, más humildes, más pequeños, porque el Señor nos invita a que seamos panes ácimos. Un pan ácimo no tiene levadura ni tiene condimentos. Ustedes saben que cuando uno está en el mundo, uno es un pan delicioso y todos se lo quieren comer. Está lleno de aliños y lleno de levadura y siempre lo colocan sobre el banquete y todos vienen a comer de ese pan. El día que usted se retira de eso, se mete hacia Dios y se le acaba lo sabroso de su pan, ya nadie se lo quiere comer. Todo el mundo lo mira como, no, ya no sabe a nada. ¿Por qué? Porque se convirtió en un pan ácimo del altar de Dios. Ahí no hay sabores, ni colores, ni condimentos, sino el amor, el sacrificio, la entrega. Hay veces que uno ve una persona que en una familia que está toda alejada de Dios, una persona se renueva y entra en la fe y empieza a orar y todos los de la familia le dicen, ay, el santico, ay, el rezandero, ay, ahí viene a hablarnos de Dios. Pero el día que cualquiera de ellos tiene algún problema serio, ¿a dónde van? Donde el santico. Y le dicen, tú que estás tan cerca a Dios, ora por mí. Sí, eso es, porque nos damos cuenta que ese es un pan ácimo, un pan que perdió el sabor. Pero cuando llega el momento de la verdad, ese pan es el único que sobrevive. El pan con levadura y condimentos se pudre. En cambio, el pan ácimo no se daña. Y eso es lo que debemos entender. En eso nos debemos convertir, en un pan ácimo. Solo el pan ácimo se puede sacrificar en el altar del Señor. Nada más. Nosotros tenemos que aprender que todo este amor propio, toda esta vanidad, orgullo, pretensión, autosuficiencia, tiene que ir disminuyendo a medida que nos vamos adentrando en Dios. Y para que usted tenga una prueba de cuánto ha disminuido, pues pruebe cuán sabroso está todavía, ¿sí? Porque si usted todavía tiene ese salero, ese sabor, todavía está lleno de sí mismo. Y hay que disminuirnos. Miren que hay dos santos, uno es San Juan Bautista y el otro San Pablo,
que hablan de la muerte a sí mismo en una forma perfecta. San Juan Bautista le dice a sus discípulos que se estaban quejando de Jesús, les dice: yo les dije que no era digno de desatar sus sandalias. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. Disminuyó tanto que lo decapitaron. Ahora San Pablo dice: ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y lo hizo tanto así que también lo decapitaron, ¿sí? Entonces nos damos cuenta que el camino cristiano es disminuirnos para que el Señor crezca. Eso quiere decir sacarle a este corazón toda la levadura, los condimentos, toda esta grandeza. Ustedes se dan cuenta que cuando una persona está llena de sí mismo, ocupa mucho espacio. Cuando llega, es gigantesca esa persona y está pendiente de todos. Quiere asegurarse que todos se dieron cuenta que llegó, y la gente tiene miedo de llevarle un vaso que de pronto no le gusta, ¿sí? Todo es inmenso. Esa persona es muy grande, llena de sí misma, llena de vanidad. Hay gente que llega al extremo de creerse que son mejores familia que otros, mejor raza, están más privilegiados que otros. Usted se puede imaginar, si usted se aparece ante Jesús el día de su juicio con ese corazón así, ¿se imagina dónde queda? Cuando usted pensó que era mejor que aquel, superior a aquel, más inteligente que aquel, eso es una maldición. Si usted no se libera de eso, póngase el cinturón de seguridad, porque la caída va a ser vertical. Vertical. Y yo le digo a la gente, miren, en una oportunidad estaba, no voy a decir dónde, pero en un lugar donde había mucha gente así. Y yo nunca planeo mis charlas, jamás. Nunca he escrito una charla, nunca la planeo. Yo llego y me doy al espíritu. Me dan un tema, hable del trapecista, y bueno, por ahí me voy. Pero el caso es que de pronto comienza a salir esto, que la gente se cree mejor que otros, y esto, y esto, y esto, y comenzaron a toser y a retoserse, y esto, y lo. Yo dije, ¿qué estará pasando? ¿Será que hay algo que yo no sé qué está pasando? Pues claro, al final el ataque fue frontal. ¿Cómo se atreve si Dios le ha dado a la gente privilegios y no todo el mundo es igual, y unos recibimos cosas que otros no reciben, y eso no está mal, y esto, y la discusión fue muy larga. Yo no respondí nada. Yo dije, mi responsabilidad es decir lo que digo, y el que tenga oídos que oiga. Lo demás yo no sé nada, no tengo ni idea. No quiero saber tampoco, pero lo importante es que nosotros tenemos que saber que cuando Jesús escuchó a los apóstoles hablando de quién era el mejor, el más importante de ellos, después los llamó y les dijo de qué hablaban. Dice: el primero será último, el último primero. Dios no hace distinción de personas. Aquí no hay privilegios y nadie entra al reino de Dios por ningún mérito. No hay méritos para la salvación. El único camino a la salvación es nuestra obediencia. Es lo único. Cuando nosotros entendemos que Dios nos está pidiendo que cumplamos con la ruta señalada. Ustedes saben que a nosotros se nos ha enseñado que estamos en el destierro. ¿Cuánta gente quiere escuchar eso? La mayoría lo dejan por allá en la Biblia. ¿El destierro? Sí, si está enamorado de su patio, está enamorado de todo lo que tiene. El destierro no parece que sea esto que tanto me gusta. Y por eso tanta gente se engaña, porque no se da cuenta y no acepta que esta vida terrenal es un destierro, y que aquí estamos todos en clase, estamos aprendiendo la lección del amor de Dios que perdimos en el paraíso por el pecado original. Todos nosotros, al comparecer ante el tribunal del Señor, seremos juzgados en el amor. ¿Por qué? Porque fue el amor lo que perdimos cuando pecamos. Eso es.
Pecamos porque perdimos el respeto, el temor de Dios, lo perdimos. Perdimos el amor. Entonces, hoy estamos acá. Usted puede estar sentado ahí tratando de quererme. Y de pronto el corazón le dice, pero no puedo, no me gusta, no me cae bien. Y no es capaz de amarme. Y yo puedo mirar de acá y caer en la trampa de no querer a alguien. Y esa es mi caída, ese es mi vacío, ese es mi pecado. Eso es lo que tengo que superar. Yo tengo que llenar de amor mi corazón y asegurarme que yo tengo que sentir amor en todo momento para todos, y entre más difícil, más grande la oportunidad. Si yo me atrevo a amar al que no puedo amar y lo logro amar, ese es un triunfo, es la victoria de la cruz. Ese es el triunfo del Espíritu Santo, y a eso debemos atrevernos nosotros. Que el Señor nos dé esa gracia, que el Señor nos llene de esa unción espiritual que hace posible que yo me atreva a ser bueno. Ustedes saben que hay que ser muy valiente para ser bueno, porque los cobardes no aman, no perdonan y no les importa. Es muy fácil ser cobarde, pero no es fácil ser valiente. No es fácil. Pero el cielo está lleno es de los valientes, nada más. El valiente triunfa, el cobarde fracasa y se hunde para siempre. Pidámosle al Señor que nos dé esa gracia de ser valientes para que podamos ser santos. Y la palabra santo es una palabra escandalosa, porque vivimos en un mundo demonizado, un mundo que está pervertido y degenerado, un mundo tenebroso, y no porque ha sido diferente antes. Hace 2000 años San Pablo escribía, este mundo tenebroso, este mundo depravado, hace 2000 años, nunca ha sido diferente. Por eso el catecismo de la iglesia nos dice, uno de los enemigos del hombre es el mundo. El mundo no es la creación, el mundo es un espíritu. Y Jesús nos dijo, el príncipe de este mundo se llama Satanás. Así de que de eso estamos hablando. El mundo es un espíritu y tenemos que cuidarnos de él, porque es muy fácil mundanizarnos, porque el espíritu del mundo, como es un príncipe, no llega con cachos y cola y oliendo a azufre. Llega vestido de seda y oliendo a las mejores fragancias y ofreciendo los tesoros más seductores. Ese es el príncipe del mundo. Por eso mundanizarse es lo más fácil. Por eso tenemos que ser muy valientes para renunciar al príncipe, renunciar a todo lo que trae, porque trae muchas cosas y lo vemos brillar por todos lados, y tenemos que estar asegurándonos que no nos dejemos deslumbrar por todo lo que brilla, porque eso es el peligro más grande que tenemos nosotros en este mundo. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer de la primera epístola de San Pedro. En el capítulo 1, desde el versículo 6, amor y fidelidad hacia Cristo, por lo cual rebosáis de alegría, aunque sea preciso que todavía por algún tiempo seáis afligidos con diversas pruebas, a fin de que la calidad probada de vuestra fe, más preciosa que el oro perecedero que es probado por el fuego, se convierta en motivo de alabanza, de gloria y de honor en la revelación de Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creéis aunque de momento no le veáis, rebosando de alegría inefable y gloriosa, y alcanzáis la meta de vuestra fe, la salvación de las almas. Palabra de Dios. Pues yo le doy muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes, y le doy gracias a Dios por las luchas, por todo lo que ustedes viven en la fe en Jesucristo y con todo lo que tienen que manejar de este mundo perverso. Por eso la oración que tenemos en común nosotros
es que el Señor nos dé la gracia de tener la valentía para buscar nuestra salvación todos los días y en todo momento. Amén. Amén.